Entonces, recordemos que cuando hablábamos de estilos de afrontamiento, estábamos hablando de todas aquellas herramientas, de todos aquellos recursos que nosotros podemos utilizar para hacer, para darle solución a algún conflicto, para darle solución a algún problema. Y pues la ocasión anterior comentábamos que había diferentes cosas que debíamos de tomar en cuenta a la hora de dar solución, de enfrentar un problema, que precisamente son los estilos de afrontamiento, que tenía que ver mucho con el poder vislumbrar de manera adecuada de qué estamos hablando. Es decir, primero identificar cuál es el problema, porque a veces nosotros pensamos, no, es que el problema, y se los comparto porque en terapia pasa mucho. En terapia pasa que las personas llegan buscando apoyo porque, por ejemplo, se están divorciando, ¿no? Y a veces pasa que van buscando una solución a su problema de divorcio, es decir, vienen diciendo que no se quieren divorciar, ¿no? Entonces, su primera queja, la manifestación de su problema en específico es, tengo problemas con mi pareja, estamos hablando de divorciarnos y no me quiero divorciar. Esa es la queja, ¿no? Pero eso es lo que la gente de pronto considera que son sus problemas. Y entonces cuando ya empiezan un proceso terapéutico, se empiezan a dar cuenta que, ouch, hay manifestaciones de violencia aquí. Me ofende, me insulta, me humilla, hace bromas pesadas para los que ya vieron el violentómetro que les compartimos en el taller de violencia de género, ¿no? Vienen otras situaciones. Desde hace mucho tiempo yo ya no convivo con más personas, más que con mi pareja, sí, dejé de trabajar y cosas así. Entonces eh, vamos observando, vamos poco a poco identificando que el problema no está en que se vaya a divorciar, el problema está en una relación violenta donde no existen canales adecuados de comunicación y que de pronto eso es lo que lleva a la necesidad de hablar de una separación. Cuando hablamos en terapia de pareja, se los voy a compartir también porque nosotros que hemos trabajado con parejas, propiamente la terapia de pareja, a veces implica que una persona va pensando que empieza un proceso terapéutico para mejorar su relación de pareja y pensando que las cosas tal vez van a volver a ser como eran antes. Y a medida de que vamos trabajando, de pronto nos damos cuenta que no es así. Entonces, y esto tiene que ver con el tema del que estamos hablando, porque nosotros lo primero que hacemos con los pacientes que van buscando atención o terapia de pareja es, ok, el hecho de que tú inicies un proceso terapéutico no significa que tu relación va a mejorar. Tal vez al contrario, tal vez va a ser necesario, va a ser necesaria una separación. Entonces, aquí, digamos, la manera de afrontar el conflicto, pues es evitar que se sigan dando más problemas, que es justamente de lo que vamos a abordar hoy en cuanto a estilos de afrontamiento. Entonces, muchas veces la solución está en eso, en cortar, en terminar, en evadir una situación problemática. Y eso sí se los tenemos que dejar nosotros muy claro a las parejas cuando van buscando una atención. Que no siempre la terapia de pareja te va a ayudar a que la situación se arregle y sean como eran antes, ¿no? Sino que muchas veces se da que va a tener que haber un rompimiento y el proceso terapéutico lo que va a favorecer es que este proceso sea menos traumático, menos conflictivo, menos doloroso de lo que pudiera ser si no se recibe ningún tipo de apoyo. Entonces, es más o menos por ahí donde vamos, porque les decía, tenemos que identificar el problema. Luego la otra necesitamos, recordemos, esto haciendo un recuento, a la hora de enfrentar un conflicto necesitamos identificar cuáles son nuestras propias capacidades. ¿De qué herramientas dispongo yo para poder resolver una situación si es que está en mis manos?
Si no tengo estas capacidades, entonces también identificar cuándo necesito ayuda. En este caso, de pronto las personas buscan ayuda cuando ya se sienten abrumados, cuando se sienten rebasados, y también se vale. Y otra cosa que también es importante, y esto lo mencionábamos como un punto final en la sesión previa, es que además de todo, no nada más basta con que yo sepa que necesito que me ayuden, sino que también debo de tener la disposición para recibir esa ayuda, porque muchas personas son capaces, tienen la habilidad de llegar y no te preocupes, todo va a estar bien, dime en qué te apoyo, ¿no? O te enseño pensemos en una situación de alguien en un trabajo, ¿no? Llega el compañero nuevo, le están enseñando cómo utilizar el sistema, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien le hace una observación a esa persona que va y quiere ayudarla a todos? De pronto llegan a decir, no, a mí no me tienes que decir cómo hacer lo que yo ya sé hacer, ¿no? Y entonces son personas que son herméticas al momento de recibir ayuda, comentarios, opiniones de alguien más. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero la verdad yo tengo que decir que a mí sí me ha pasado, que de pronto he tenido amigos, amigas de que tú comentas una situación, ¿no? Oye, es que me está pasando esto, ¿no? Y de pronto te dicen, no, la verdad es que yo creo que sería bueno que hicieras esto y esto y esto, ¿no? Y te empiezan a dar consejos y te empiezan a querer, a dar como su apoyo y está padre, ¿no? Que lo hagan. Pero ¿qué pasa? Y yo creo que les ha pasado también, cuando de pronto ellos te empiezan a decir, sí, estoy pasando por esto y de pronto tú dices, ¿no crees que tal vez deberías hacer tal cosa? O sea, tú correspondiendo a que esa persona te dio una opinión y tú haces lo mismo con ella, muchas veces nos enfrentamos a que las personas no aceptan opiniones. Y esa es una situación, pues sí, sí considero que hay que valorar porque eh, cuando tú eres muy hermético, ¿no? Pero pues de pronto si estás para solucionar los problemas de todo el mundo, pues entonces ahí qué está pasando, o sea, no estás permitiendo, no estás recibiendo esa ayuda. Por eso les decía, a mí me ha pasado con amigos, no sé, me imagino que a ustedes les ha pasado algo similar, y a eso voy, o sea, son 4 situaciones que son básicas para enfrentar un problema. Primera, identificar el problema y saber si puedo o no solucionarlo. Segundo, identificar cuáles son las capacidades que yo tengo para poderlo resolver. Tercero, identificar que cuando no tengo la capacidad para poderlo arreglar, necesito ayuda. Pero la más importante, creo, bueno, en lo personal, es también tener esa disposición para recibir ayuda. Y en terapia esto es muy, muy importante. Incluso, de hecho, yo les puedo decir que en gran medida las razones por las que las personas no se integran a terapia es porque no creen que alguien pueda entender sus problemas y no creen que alguien tenga la capacidad para poderlos ayudar. Y ese es el primer obstáculo al que nos enfrentamos, por ejemplo, en la terapia. Y pues bueno, ese es a grandes rasgos un resumen de lo que vimos la sesión pasada. No sé si lo recuerdan y si hay alguien que se está integrando, pues para que nos empapemos acerca del tema del que estamos tratando. Aquí una cosa que me gustaría comentar, Delia, es justo de pronto ciertas trampas, ¿no? Ciertos errores para los que ya llevan varias sesiones acompañándonos sobre la parte de los errores cognitivos, ¿no? Sobre estos errores de pensamiento que nos llevan a generar una versión distorsionada de la realidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre el pedir una opinión, porque además creo que es algo muy común, sobre todo para nosotros o para aquellos que son psicólogos que se dedican al área clínica, es que usualmente cuando nosotros pedimos una opinión, esta opinión usualmente también está dirigida o está nublada o con un diálogo secundario donde de pronto te estoy diciendo sin decirlo, sabes que, pues quiero que me digas lo que yo quiero escuchar. Entonces, a veces la parte de la asertividad creo que nos falla mucho porque
Si lo que yo necesito en ese momento es que me apapaches, es mucho más sencillo el decir directamente, hoy necesito que me apapaches, sé que estoy mal, sé que hay puntos en los que tengo que trabajar, pero el día de hoy quiero que me digas, no va a pasar nada, ya mañana ya será otra cosa o lo afrontaremos de una manera distinta. Hoy quiero que me digas esto únicamente y que la otra persona también esté dispuesta y en ese entendido. Porque es algo muy curioso, sobre todo porque sabemos que como sociedad nos manejamos en aspectos muy ambiguos, donde yo pido o incluso exijo la honestidad, pero la honestidad se va a basar en lo que yo quiero escuchar. Entonces, si yo te digo honestamente cómo se me ve mi suéter y tú me dices, no me gusta cómo se te ve, yo me ofendo, aunque te esté pidiendo tu opinión honesta. Entonces tenemos que aterrizar muy bien exactamente qué es lo que estamos buscando al momento de pedir una opinión. Si lo que estamos buscando con esta opinión es retroalimentar lo que nosotros creemos y que nos estén dando la razón y que nos estén ayudando a este proceso donde nos dicen, mira, pobrecito, tú no tienes la culpa, este, seguramente es que no te entienden o no, es que no se vale que te hagan esto. O sea, si lo que buscamos es victimizarnos, entonces tenemos que tener claro que la victimización también lleva un costo. ¿Cuál es el costo? Dependerá de la circunstancia de cada uno. Entonces, en esta victimización voluntaria, o sea, sí tenemos un aspecto totalmente distinto a cuando las circunstancias solo pasan. O sea, es la diferencia entre reconocer que hay cosas que solo suceden, que no tienen que ver con nosotros o que no son directamente para afectarnos a nosotros, o también aquellas que están relacionadas con nuestra toma de decisiones. Entonces, en esta parte de la toma de decisiones a mí me parece central justo el poder enfocar cuáles son las necesidades de cada persona. O sea, si yo busco a un experto, ¿qué es lo que voy a querer? O sea, ¿cuál es la meta que yo estoy siguiendo? Habías mencionado la sesión pasada, de pronto mantener metas pequeñas que sean alcanzables. Entonces, eso es algo muy importante porque si yo tengo claro que hoy quiero alcanzar esta meta, va a ser mucho más sencillo. Pero el problema es que usualmente cuando llegan a consulta, ya que ponías el ejemplo de parejas, llega la pareja y entonces le dan, o sea, se le da la palabra y lo que se dedican es quejarse del otro y decir todo lo que el otro no hace. Y todo lo mucho que me molesta de lo que el otro hace, que no tiene que ver con lo que yo haría, pero entonces no se parte de lo que yo estoy haciendo ni reconociendo lo que el otro sí está realizando. Eso también es muy importante. Cuando tú hablas de reconocer cuáles son las herramientas que tenemos, estas herramientas de las que estamos hablando pueden radicar en muchas cosas. Es probable que la negación sea una herramienta valiosísima. De hecho, hay estudios que están basados en el proceso de negación y en cómo podemos utilizar este mecanismo como una protección. El incluso olvidar etapas traumáticas de nuestra vida justamente como esta forma adaptativa, lo cual no estaría mal, o sea, no es necesario tener que recordar cosas que realmente afectaron tanto o nos afectaron tanto. Sin embargo, esta parte de empezar a manifestarse como un sujeto activo de la toma de decisiones, como un sujeto activo de, ok, nuestra relación se está desmoronando, pero la relación tiene que ver con mis decisiones y tus decisiones. Por lo tanto, el 50% de esa responsabilidad, no culpa no, de esa responsabilidad es mía. Entonces, eso también es importante, el saber que la parte de la sobrevictimización, donde entonces yo tengo la culpa de que mis hijos hagan tal cosa, o yo tengo la culpa de que mi pareja no haga tal situación, o yo tengo la culpa, eso lo hemos escuchado y lo hemos discutido, ¿no? Es que yo tengo la culpa porque lo hice bien flojo, o yo tengo la culpa porque yo a mis hijos no les enseñé a hacer cosas. O sea, tenemos que hacer a un lado esta versión de culpabilizarnos, porque esa culpa también es una estrategia de afrontamiento, pero es una estrategia de afrontamiento infuncional. Es la mejor manera de estarse fabricando momentos de infelicidad o momentos de infuncionalidad.
¿Por qué sucede esto? Cuando hablamos de, ok, puedo yo tener, pensemos que tengo la culpa, tengo la responsabilidad entonces ahora de poner un alto o de marcar límites o de empezar a determinar, oye, es que tú nunca hiciste, sí, bueno, nunca, nunca es nunca, comienzo ahora. Y ahora voy a comenzar poniendo estos límites, voy a comenzar cuestionándome, voy a comenzar viendo cómo estoy construyendo esto. Voy a comenzar pensando si realmente me están insultando o no. Voy a comenzar a cuestionar incluso el por qué digo las cosas y de qué manera están construidas. Y creo que eso es una de las herramientas más útiles justo del proceso de afrontamiento. Recordemos que incluso decidir no hacer nada es hacer algo, es una decisión que se está tomando. Entonces, si de pronto digo, pues no he hecho nada, no he trabajado, no me he aventurado a hacer nada, porque, o sea, no podemos culpar a nadie más por nuestra propia decisión activa de no hacer absolutamente nada. Entonces, eso es muy importante, llegar a considerar que estos factores de los que hablas en cuanto a toma de decisiones van a ser determinantes, más allá del prejuicio que tenemos, la posibilidad de crear que tenemos. Bueno, nos quedan 10 minutos de este bloque. En un momento les estaremos avisando cuando vayamos a concluir para mandarles el siguiente enlace, ¿de acuerdo? Para que estén pendientes. La otra es, bueno, aquí creo que es bien importante sobre lo que tú mencionas, Alex, porque mencionas un término que nosotros tenemos como pegado a la piel, el término de culpa. Culpa. Yo creo que muchos de nosotros lo utilizamos de manera involuntaria, de manera automática y no nos damos cuenta cuántas veces somos capaces de utilizar este término en, en nuestro día a día. Y aquí el tema de utilizar el término de culpa es todo lo que implica tal cual ese término. ¿Qué implica la culpa? ¿A qué se refiere la culpa? Digo, me imagino que cada quien le da la connotación que aprendió durante su vida, pero algo de lo que tiene que ver con culpa es una, temor, la otra, remordimientos, resentimientos. O sea, la culpa como término empleada así, tal cual, tiene implícitas reacciones emocionales generalmente negativas, de descalificación. Si yo culpo a otros, estoy descalificando algo que otra persona hizo. Si me culpo a mí mismo, me estoy descalificando a mí. Y la connotación cuando hablamos de culpa es negativa. Entonces, si estamos hablando de algo que va impregnado de un montón de sentimientos negativos, entonces estamos hablando de algo que va a tener, que nos va a resultar incómodo y que además de todo no va a ser objetivo. Es decir, porque lo que yo sienta a raíz de que culpo a alguien o que me culpo a mí, no va a ser lo mismo que siente otra persona. Entonces se pierde totalmente la objetividad cuando yo hablo de culpas. Entonces, estamos tan acostumbrados, es un término que tenemos tan arraigado, tan metido en nuestro discurso personal hacia otras personas también, que es muy difícil identificar cuántas veces nosotros culpamos a otros o nos culpamos a nosotros mismos y todo lo que esto implica. Entonces, algo de lo que muchas veces tratamos a nivel terapéutico es justamente eliminar términos como este de nuestro vocabulario, para empezar. ¿Por cuál término lo podemos sustituir? Y creo que Alejandro lo menciona ahí claramente, hablar de responsabilidad. No es lo mismo decir yo soy responsable por mi decisión, a decir yo tengo la culpa de mis decisiones. Si hablamos de responsabilidad, estamos hablando de un hecho, de algo que es más objetivo, de algo que puede o no tener alguna connotación emocional. Entonces, hablar de responsabilidad es algo mucho más adecuado que hablar de culpas. Entonces, incluso hasta véanlo como una especie de prueba ustedes a lo largo de esta semana. Pónganse a pensar
identifiquen cuántas veces utilizan la palabra culpa, culpable, ¿no? En su día a día. Y cuando identifiquen esa palabra, la palabra culpa, traten de sustituirla por responsabilidad. La carga emocional les apuesto que va a ser totalmente distinta. Y es que, justamente como lo menciona Alejandro, cuando hablamos de afrontamiento, estamos hablando de un proceso de toma de decisiones. Pero por supuesto que un proceso así no es algo tan sencillo. Necesitamos tener como ese nivel de autoconciencia de la situación en la que estoy viviendo. Lamentablemente no es algo que todas las personas tengan. Y justamente algo que nosotros vemos son o dos partes, dos polos de una situación. O tenemos las personas que se responsabilizan, se culpabilizan por todo, hasta por lo que no hicieron, o tenemos las personas que culpan a todo mundo de lo que les pasa, responsabilizan a todos los demás, a las causas externas, de la situación que ocurre. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Supongamos que ustedes tienen que llegar a algún lugar a las 8 de la mañana y saben que está a media hora de distancia de donde ustedes viven. Saben que tienen que desayunar, que tienen que bañarse, que tienen que peinarse. Entonces, ustedes sabiendo esa condición, ustedes tendrían que planificar a qué hora se van a levantar para que el tiempo que van a emplear para hacer todas estas actividades les alcance, ¿no? Entonces, si no lo hacen así, si en lugar de despertarse, pues, supongamos a las 6 de la mañana, se despiertan a las 7, entonces todo eso que iban a hacer en hora y media, lo van a hacer en media hora nada más, para poder salir a tiempo. Pero evidentemente no van a poder hacer en media hora algo que de lo que se van a llevar hora y media. Entonces van a terminar saliendo no media hora antes de su domicilio, sino que van a terminar saliendo 15 minutos, 10 minutos antes de la hora a la que tienen que estar. Y entonces, ¿qué va a pasar? De pronto salen, el metro se tarda, el taxi no pasa, no había camiones, y ustedes cuando de pronto llegan a algún lugar van a decir, no, es que no se puede en esta ciudad, de verdad, el tráfico es horrible, y es algo muy cotidiano en la Ciudad de México. Entonces, culpamos a que el señor del taxi iba muy lento, que el del camión iba parando a todo el mundo, que el metro se tardó, que no sé qué. Y al final termino enojado porque todo el mundo tuvo la culpa, la responsabilidad de que yo, que tenía que levantarme a las 6 de la mañana, me haya levantado a las 7 y entonces haya llegado tarde a un lugar. Entonces, algo de lo que es bien importante para evitar las situaciones de estrés es justamente la planificación adecuada, la programación adecuada para poder hacer nuestras cosas. ¿Y qué creen? Eso es algo a veces tan complicado que nos pasa casi todos los días. Nuestros problemas de organización terminan siendo la base de muchos de nuestros problemas de estrés y de nuestras peleas con las demás personas. Imagínense, una persona que llegó a una reunión 15 minutos tarde y entonces ya todo el mundo se le fue encima porque llegó tarde, porque inició tarde una actividad, pues entonces es una persona que eventualmente todo ese día va a estar con el estrés hasta el cuello, ¿no? Elevadísimo. Y entonces, cuando estamos en una situación de estrés, lo más posible es que haya muchas cosas que no hagamos bien. Y entonces va a ser como una especie de bola de nieve. Empiezo con una pequeña complicación y se va complicando otra más, y se va complicando otra más, y se va complicando otra más, cuando la solución estaba únicamente en algo tan sencillo, tan pequeño, como era haberme levantado una hora más temprano. Es nada más un ejemplo de algo muy cotidiano que ocurre. Entonces, piénsenlo, les digo, piensen en eso, o sea,
¿cuántas veces nosotros responsabilizamos a los demás por las cosas que nos pasan? Es muy fácil, es muy sencillo, pero aquí algo que debemos de tomar mucho en cuenta, y esto lo digo ya casi para irnos al corte de la sesión, hay que pensar realmente si nos estamos haciendo responsables, porque la situación afuera puede ser como ustedes quieran, pueden enfrentarse al problema que ustedes gusten, pero lo que siempre va a marcar la diferencia es la manera en la que yo voy a responder. Esa sí es una decisión mía y no puede hacerlo nadie más que yo. En el mismo problema, en la misma situación, todas las personas vamos a reaccionar de manera distinta. Entonces, esa es nuestra única responsabilidad. Y ahí, bueno, entramos también al terreno de las emociones. Si yo me enojo por algo, es la forma en la que yo lo estoy haciendo. Porque lo que me hace enojar a mí, puede hacer que no haga enojar a Alejandro, ¿no? O sea, es distinto. Entonces, toda esa información que nos está llegando, ¿verdad? De muy buena fuente, porque sí es importante, pues tener la información respecto a muchas cosas que en ocasiones tenemos algún conocimiento, pero pues son erróneas a veces, ¿no? Y qué bueno que ustedes se han dado a la tarea de acercarnos esa buena información y pues les felicito por eso. Son muy buenos los talleres que tienen. En ocasiones no me ha sido posible, pero pues estoy muy contenta porque estoy aprendiendo muchas cosas del área de la salud, de cosas que a veces uno no se daba cuenta en muchos aspectos, inclusive lo que están ahorita platicando, ¿no? De cuando, por ejemplo, va a haber el divorcio y que luego nos empezamos a quejar, ¿no? De uno del otro y todo, y no vemos realmente, pues también nosotros en ocasiones, yo siempre he pensado que en una situación así, también nosotros tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque aquí hay dos situaciones. Es omisión por acción o por omisión, hablando como abogada, la verdad. Entonces, si también nosotros no hacemos alguna acción o dejamos que pase y que ahora sí pasar y dejar ir, ¿no? Como son muchas situaciones, de alguna forma, pues nosotros también estamos colaborando para que ciertas situaciones, pues, se den, ¿verdad? Y entonces a veces uno no se da cuenta, como bien ustedes decían, ves que eso está mal y pasan las situaciones, ay, no pasa nada. Entra uno como en la etapa de confort, de muchas cosas, inclusive como decía Leo ahorita, hasta el que tú dejes de hacer algo, pues es una decisión que tomaste, de dejar de hacer algo. Y aquí es bien importante que pues nosotros, hablando de lo que estaban ustedes diciendo, pues que haya comunicación, que ahorita como está, digo, ahorita aquí en este confinamiento, pues estamos viendo que a veces sí ya está un poquito más la comunicación que a veces ya no teníamos, porque siempre andamos en el córrele para allá y para acá y para acá, y no nos damos tiempo, porque yo en lo personal les puedo decir que yo no te puedo decir que a lo mejor no haces algo porque no tienes tiempo. A lo mejor no lo haces porque no te estás dando ese tiempo, como tú muy bien has hablado, Delia, de los tiempos que debemos marcar, ¿no? A ver qué se va a hacer ahorita, qué se va a hacer y así. Y a veces, a lo mejor perdemos mucho tiempo en algo y no hacemos otra cosa. ¿Estás de acuerdo? Sí es cierto que a veces no vemos lo de nuestro tiempo, refiriéndonos a eso, refiriéndonos a muchas cosas, pues que estoy así como cantinfleando, pero me gustan mucho sus talleres y los felicito. Ale, te felicito, Delia, a todos los que hacen que todo esto sea posible. muchas Un fuerte gracias. abrazo. Pues muchas gracias, pero nuevamente, en lo que nos compartes vemos que está ahí la palabra, ¿no? El culpa. O sea, y esto creo que lo estábamos también mencionando en el taller de violencia, o sea, específicamente en el área de violencia sexual. O sea, si nos vamos, digamos, como
en el contexto que le damos a la palabra culpa, la culpa es algo que pesa, la culpa es algo que tienes que llevar o que se tiene que cargar. Y la responsabilidad es diferente. Curiosamente, también en este contexto, a nivel cultural nos enseñan que la responsabilidad es algo a lo que le tenemos que tener miedo. Incluso es un descalificativo, híjole, es que es bien irresponsable, ¿no? Pero tenemos que considerar que sí hay que reestructurar muchos de los conceptos que tenemos del lenguaje diario que nosotros empleamos, porque habla mucho de la manera en la que nosotros pensamos. Entonces, es diferente cuando yo te digo, es tu culpa, o sea, es tu culpa que, que no haya comunicación, es tu responsabilidad abrir canales de comunicación. Y es la responsabilidad del otro abrir canales de comunicación. Es totalmente distinto, porque ya no es como este peso, ¿no? En algún momento eso se los dije a unos pacientes y sé que es algo fuerte, pero eso hizo que hasta, o sea, a partir de ese momento cambiara la interacción que tenían. Y era, a ver, esperen, es que, o sea, así se los dije, es que no me queda claro en qué momento decidiste adoptarlo como si fuera una mascota, un cachorro, y le tenías que salvar la vida y tenías que procurarle todo y entonces de pronto decidiste que su felicidad estaba en tus manos y entonces ahora te culpas porque no fuiste capaz de hacerle feliz. Entonces, esto, o sea, el hecho de que hiciera este comparativo generó un ruido muy fuerte porque no era algo para lo que estaban preparados, por supuesto, pero es muy interesante porque es en serio. O sea, a ti como madre, a ti como padre, a ti como hermana, a ti como hermano, a ti como hijo, o sea, ¿en qué momento de pronto se decide que es tu obligación el ser quien le está o quien está destinado a proveerle la felicidad a los papás, a los hijos, a los hermanos, a la pareja? O sea, eso es algo muy importante, porque eso sí genera culpa. El hecho de considerar que los otros no son capaces también es una forma de agresión. Sé que suena que es una forma de protección, pero puede ser una forma de agresión, porque entonces yo como considero que mi hija es a lo mejor como débil de carácter o como que no es tan fuerte o no es tan aguerrida, entonces voy a procurarla más o voy a cuidarla más porque siento que no se puede proteger. Y curiosamente, eso también es una forma de agredir al otro, porque estamos minimizando la posibilidad de crecimiento del otro. Cuando nosotros nos justificamos, o más bien justificamos a un tercero, esto ya lo habíamos hablado, que es la típica, híjole, es que tiene el carácter muy fuerte, híjole, es que es difícil. Usualmente sabemos que cuando escuchamos esto, esta de ello es como, se me hace que aquí Pocos. tenemos una neurosis en proceso. Digo, no trabajamos con ese término, pero sí, o sea, son pequeños focos rojos que nos van avisando, donde de pronto, o sea, son cosas tan sutiles que cuando estamos en las entrevistas clínicas, de verdad se requiere un acto de mucho control, o por lo menos mucha supresión, cuando te das cuenta que de pronto la esposa está así como de no saber si lo que está diciendo está correcto o no, y cómo se calla en el momento en el que le pone el esposo la mano en la pierna o en el hombro, y es hasta una reacción como de que no se note que no sabes qué responder. O sea, en serio es algo muy notorio. Y obviamente todo eso lo tenemos que ir considerando, porque al final tampoco podemos decir en el caso, o sea, en casos que hablemos de violencia, necesariamente que es la culpa de alguien. O sea, no es una cuestión de justificar, porque si justificamos, podemos justificar a un violador con toda la sociedad, con los medios, con quienes lo maltrataron, con toda una serie de elementos teóricos, así como también podemos utilizar toda una serie de elementos teóricos e incluso legales
a lo mejor una cuestión de maltrato, cuando no sabemos qué es lo que está ocurriendo o cuál es el contexto. Y creo que eso es algo muy importante. La parte de tener esta versión activa en las decisiones, el entender que la responsabilidad está más enfocada a la habilidad que tenemos para responder a las cosas, nos va a permitir entonces tener una perspectiva más clara. No solamente llevarnos por la cuestión instintiva, porque lo más fácil es lo instintivo, lo más fácil es lo visceral, lo más sencillo. Digo, neurobiológicamente, si de pronto algo nos prende, y, o sea, aquí lo puede explicar mejor Delia, o sea, los frontales, que es la parte donde racionalizamos, se va. Y entonces solo actuamos como si fuéramos animalitos. Aquí el verdadero punto es tratar de generar esta mediación entre aquello que nosotros estamos, que estamos sintiendo en ese momento y también poderle dar una interpretación de acuerdo al contexto. Eso también es muy importante, porque no toda la gente, eso es lo que sucede. Cuando las cosas salen de contexto, puedo yo pensar que todas las personas que se acercan a darme un consejo, aunque sea un consejo como el ejemplo que ponía Delia, va a ser un consejo para herirme o para destruirme o para lastimarme. También puede suceder que yo considere que entonces puedo hacer o dar consejos presumiendo asertividad o presumiendo ser demasiado directo, demasiado claridoso, demasiado honesto, y entonces tampoco pueda tener la empatía para poder aterrizar las cosas. O sea, algo muy importante es que un consejo, a diferencia de lo que haríamos nosotros como clínicos, un consejo se basa en mis herramientas. Entonces, yo, Alejandro, te puedo dar un consejo con mis herramientas que me va a funcionar a mí porque me ha funcionado a mí. El punto es que si yo me atrevo como clínico a hacer eso, estoy descalificando las herramientas que tú ya tienes y a lo mejor la fórmula te sirve una vez. El problema es que te cambiamos un numerito, te cambiamos algo chiquitito en el entorno, en la fórmula, y ya no vas a saber cómo actuar. Por eso es mejor identificar tus propias herramientas y fortalecer aquellas que hace falta que se fortalezcan. Eso es lo principal. Y por eso la culpa realmente es, o sea, la culpa es la mejor amiga de la permisión, es la mejor amiga de también la intolerancia. Eso es algo muy curioso porque yo puedo decir que sí a muchas cosas por culpa, pero no significa que yo esté entendiendo el porqué de las cosas. Entonces, como dirían en muchos lugares, me llenan el buche de piedritas y ya cuando no estoy dispuesto a tolerar, estallo en esta parte de intolerancia. Entonces, la culpa también puede hacer que accedamos a muchas situaciones que no estamos de acuerdo. La culpa puede hacer que, yo le decía a mi mamá en algún momento, y de hecho se lo compartía a mi hermana, aguas, porque nosotros como hijos, en cuanto nos damos cuenta que algo le genera culpa a los papás, de ahí nos agarramos. Ya, o sea, no hay más. Entonces, eso es algo muy importante. El hecho de vivir con culpa te vulnera más porque te da una falsa sensación de control, te da una falsa sensación de bienestar, pero en el momento de llevarla a cabo como una herramienta de afrontamiento es totalmente infuncional, porque vas a terminar accediendo sí o sí a las cosas aunque no estés de acuerdo. De hecho, la culpa te puede paralizar, te puede hacer pensar que no tienes derecho o que no tienes herramientas o que no tienes capacidad para poder enfrentar una situación. Y entonces prefieres decir, como sé que soy culpable, pues mejor no digo nada, ¿no? Prácticamente ni me defiendo. Entonces, es grave, pues, a veces el efecto que tiene la culpa en nosotros. Y lo peor de todo es que es difícil, es muy difícil identificarlo. Y el problema está en que como no lo podemos identificar, pues entonces no podemos hacer nada con algo que no conocemos. Por eso yo les decía que
que un experimento, un pequeño paso que podríamos intentar, algo muy común, algo muy de base, es empezar a identificar el término en nuestro discurso. Una vez que ustedes identifiquen en su discurso cuántas veces utilizan esa palabra, poder analizar un poco en qué situación lo están utilizando. Y les decía, tratar de sustituirlo por el término responsabilidad. Aquí, de hecho, antes de que se terminara el bloque anterior, sí quería comentar de que muchas veces no nada más yo puedo culpabilizar o responsabilizar a los otros de que no llega a tiempo a un lugar o de, no sé, de que alguna cosa no salió bien, sino que además de todo estamos muy dados a responsabilizar a los otros por mis propias emociones. ¿Cuántos de ustedes, y díganme quién no lo ha hecho, porque de verdad vamos a analizarlo, ¿cuántas veces hemos dicho, es que me hizo enojar, fulanito, fulanita de tal, me hizo enojar? Hay que escuchar, eso es algo muy común, decir me hizo enojar es algo que utilizamos de manera cotidiana, ¿no? También utilizamos mucho es que me hace feliz, ¿no? O es que me puso muy triste, ¿no? Entonces estamos responsabilizando muchas veces a la otra persona por mis propias emociones. Decimos, me saca de mis casillas, o me saca de quicio, o me pone muy mal, o saca lo peor de mí, ¿no? Eso estamos acostumbrados a veces a decirlo. Y es cierto, hay personas que tienen una forma de ser que pueden llegarnos a desestabilizar. Lo cierto es que las emociones que nosotros tenemos son nuestras, son individuales. Entonces, nosotros tendríamos que hacernos responsables también por nuestras emociones. Lo que yo les decía, lo que hace enojar, por ejemplo, a Alejandro, probablemente no me haga enojar a mí. Lo que ponga feliz a cualquiera de ustedes, tal vez a mí no. Y entonces eso tiene que ver con mi historia de vida, con mi experiencia, con mi carácter, con muchos factores que no necesariamente yo tengo que ponerme feliz con lo que a ustedes les alegra, o no necesariamente yo me tengo que enojar con lo que a ustedes les molesta. Y muchas veces pasa que se da de esa manera, o sea, yo culpo a... Exacto, aquí Alejandro nos escribe, choca su distorsión con la nuestra. Es decir, yo ya tengo una idea, quizás a veces errada, de cómo deben de ser las cosas, y si nos enfrentamos al pensamiento errado que tiene otra persona, pues entonces se da hay un choque, ¿no? Y otra cosa que también vemos, aquí Alejandro ponía en el ejemplo de cuando una persona se toma la atribución de proveer las necesidades de las otras personas. Y ahí hay un término que ustedes yo creo que han escuchado mucho, que se llama codependencia. Entonces, el término de codependencia pues tiene mucho detrás de sí, o sea, justamente eso, el responsabilizarme por el bienestar de los demás, de la otra persona. Eso se da mucho en el contexto de la pareja sobre todo, pero bueno, también se da en otro tipo de relaciones interpersonales. Ahí, de hecho, por ejemplo, el término de codependencia se acuñó, se desarrolló, se estudió en el contexto de las adicciones, es decir, esa persona que sustenta, que alimenta, o sea, que consecuenta, que respalda a una persona que tiene una enfermedad, que tiene una adicción, que consume sustancias. Ese es es donde más se da, donde esta persona cree que es el salvador de la otra persona y que lo va a sacar del hoyo horrible en el que está, y entonces se agarra de la parte más enferma de la otra persona con su partecita también más dañada, y entonces se da una relación como muy simbiótica y de la cual es muy difícil poder salir. Y entonces después, si llega a ver, esto lo hemos escuchado muchísimo, muchísimo, pero se da mucho que de pronto cuando una de las dos personas, bueno, o sea, pensemos en la esposa abnegada
que le da todo cuanto puede al esposo, ¿no? Y de pronto el esposo, pues decide irse, decide abandonar el hogar, y ¿qué es lo primero que va a decir la esposa? Y esto lo hemos escuchado muchísimo. Yo le di mi vida, yo hice todo por él, yo le di mis mejores años, yo le di mi juventud, yo le di mi felicidad, yo, etc, etc. Una cantidad de reproches porque yo le di, yo hice por él, yo hice tanto, y al final, pues la persona que esperaba tener ahí con ella se fue. Entonces, lo primero que nosotros podríamos preguntarle, ¿él te lo pidió? ¿Él te dijo que le diera su vida? ¿Él te dijo que le diera sus mejores años, tu juventud, que dejaras de trabajar? ¿No? O sea, sabemos que sí, en las relaciones de codependencia se da mucho la manipulación, pero lo cierto es que esa fue tu decisión. Tú decidiste, en efecto, dejar de trabajar, dejar de ver a tus amigos, dejar de ver a tu familia. Por mucho que él te haya dicho, hazlo, quien lo decidió al final fuiste tú. Y cuando de pronto llegan ese tipo de personas que están en una relación de codependencia, ¿qué creen? Pues son las víctimas, son las personas más lastimadas, más dolidas, más infelices, ¿no? Y lo cierto es que también las personas que desarrollan ese nivel de codependencia, la persona que trata como de sostener, de apoyar, de hacer como su obra de caridad con el otro, pues al final también está ejerciendo una especie de control, una especie de poder, o sea, está buscando como el reconocimiento, el afecto, la aprobación, de esa manera, lo está haciendo a través del otro, no lo está haciendo para sí mismo, lo está haciendo a través del otro. Y eso es lo que al final va a generar la frustración, porque nunca lo va a lograr. Es la realidad. O sea, yo puedo querer que la persona con la que estoy sea, no sé, o sea, que estudie, que saque, que tenga el mejor trabajo, que tenga la mejor conducta, que deje todas las adicciones, todo lo demás que tenga encima. Pero como es una decisión personal, todo lo que cada uno de nosotros hace, por mucho que lo haga, por mucho que se esfuerce, no lo va a conseguir. Y además las expectativas que se va a poner respecto a los demás siempre van a ser muy altas, porque no está atendiendo a sus propias necesidades. Y si yo quiero que los demás cumplan una necesidad, cumplan una expectativa, pues ¿qué creen? Nunca lo voy a lograr. Y esa va a ser la primera fuente de frustración, de enojo que esa persona va a tener. Aquí me gustaría nada más, en este ejemplo que pones, de pronto, creo que es una de las formas más, como más claras de entender que, o sea, específicamente en esto que estás diciendo, el problema es que queremos hacer que el otro cambie y queremos hacer que el otro sea lo que nosotros necesitamos. Y el problema de esta situación es que empezar a tener una visión activa y empezar a tomar decisiones y afrontamientos de forma activa, o sea, lo que implica esto realmente radica en saber que nosotros somos los que tenemos que generar este cambio, que nosotros somos los que necesitamos echarnos un clavado en todas las problemáticas internas, en todo lo que nos genera conflicto, en todo lo que nos duele y empezar a cambiar. O sea, si tenemos la posibilidad de hacer que alguien cambie y que se vuelva en la mejor versión de ser humano, es pues tarea de cada uno de nosotros. Si queremos hacerlo, transformarnos en esta mejor versión de nosotros. Pero sí también es un poco irresponsable y un poco extremo el querer que el otro se convierta en aquello que nosotros queremos porque eso es lo que consideramos que nos va a dar felicidad. Entonces, sigue siendo el transferir esto y además es una cuestión de pronto injusta porque en la palabra, justo en la palabra codependencia, cuando alguna vez dimos un taller, no sé si recuerdas, de codependencia, era muy interesante porque la gente no podía construir o no sabía construir. Creían que la codependencia era uno de los de la pareja
poniéndole el pie en el cuello al otro y que entonces el otro era la víctima. Entonces, el término específico de codependencia engloba que mientras uno le pone el pie a la pareja en el cuello, la pareja que está con el pie aquí en el cuello lo sostiene. O sea, no tiene que ver una cuestión de ser cómplices, no es complicidad. Es una cuestión de cómo activa nuestras propias estrategias y nuestras propias distorsiones cognitivas. Entonces, yo hago ciertas cosas o yo construyo ciertas cosas para poder seguirme manteniendo en este plan victimizante, mientras tú también te mantienes en este plan de supremacía. Entonces, cuando tú explotas, o sea, porque también sabemos, dicen ahí, sabemos picarle la cresta, cuando tú explotas, entonces, y explotas, estallas, te vuelves este demonio, entonces ahí es donde yo bajo todas las armas y al momento de bajar estas armas, es lo que sigue, lo que a mí me pone en esta situación de beneficio. Cuando te sientes culpable, volvemos con esta palabra, ¿no? Cuando te sientes culpable, cuando te sientes mal, cuando te sientes miserable porque sobrepasaste la línea, es ahí cuando yo tengo el control. Aunque el pago que haya tenido haya sido el primero sufrir la primera etapa. Ahorita yo tengo el control, ahorita yo hago las cosas, te conviertes en una dulzura, te conviertes en la pareja que yo quiero, que me pone la atención que yo necesito, que me da exactamente, que me dice que sí a todo, que además es dulzura total. Entonces tenemos que considerar que aunque nos cueste trabajo, cuando hablamos de codependencia específicamente, va a ser necesario que construyamos precisamente este contexto. Codependencia implica de ambos lados, donde no hay víctima ni victimario, sino que existe una relación, digamos, negativa, una relación enfermiza entre uno y otro, o una situación de retroalimentación, pero no va a haber supremacía entre uno y otro. Entonces, es ahí nuevamente a los puntos donde nos arrastra justo esta parte, ¿no? Sobre la parte de la culpa, creo que tendríamos que hacer un programa completo que habláramos sobre todos los contextos de... Pero bueno, ahí nada más quería agregar a este punto y luego darle la palabra a Paula que nos está levantando la mano, pero quería agregar también al respecto de que esto es bien difícil enfrentarlo para muchas personas, incluso lo hemos visto mucho con papás de personas adultas que siempre están ahí dispuestos para ayudarles a sus hijos en todo y prácticamente ayudarles a resolver cualquier situación que tengan, ¿no? Entonces, algo de lo que es bien difícil para las personas, sobre todo, tanto en cuestiones de pareja como en cuestiones, por ejemplo, les decía, de papás de personas adultas, es entender que todo adulto tiene la capacidad de poder resolver sus propios problemas. El tema es dejarlo que lo haga. Eso no nos quita que, pues, si podemos prestar algún tipo de ayuda cuando nuestros hijos están enfermos o cosas así, pues lo hagamos. Pero mientras tanto, hay personas que desgastan, se llevan la mayor parte de su vida, su tiempo, su dinero, su esfuerzo en tratar de resolverles los diferentes problemas a los demás. Entonces, algo que sí tratamos, por ejemplo, de muchas veces en terapia decirles y que quede bien claro para ellos es todo adulto sano en general, o mentalmente sano por lo menos, debe de tener la capacidad suficiente para hacerse responsable de sus propios problemas, de sí mismo, de sus propias necesidades. Esto es algo a veces bien difícil de aceptar. Y pues bueno, por ahí Paula nos estaba levantando la mano desde hace rato, a ver si le podemos abrir el micrófono. Sí, sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante, adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hay un sinfín de aspectos que se pueden seguir atendiendo y como dice Ale, efectivamente tendría que ser una sesión
por cada aspecto, pero pues no hay tiempo, y sin embargo, bueno, tratemos de entender esto y englobarlo, que primero tendríamos que llegar hacia el autoanálisis, la reflexión y la aceptación, la toma de decisiones de afrontar yo mismo qué está sucediendo, ¿no? Como lo decíamos en la sesión anterior, ¿qué está sucediendo conmigo? Para ver qué está sucediendo a mi alrededor, para, para evitar descalificar, porque hay que identificar de qué, como ustedes mencionan, de qué cantidad de herramientas personales cuento y hasta dónde necesito y requiero ayuda. O bien, los pacientes que vienen y piden ayuda para nosotros, o sea, con nosotros al consultorio, ¿no? Que podamos lograr cambiar la culpa por la responsabilidad, como dice Ale. Eso es sumamente importante. Yo creo que es uno de los primeros pasos. Poder encontrar la imagen espejo sobre lo que creo que recibo, reconocer qué estoy dando. Bueno, generalmente viene mucho por esa parte. Y respetar el libre albedrío de la individualidad, poder guiar a los pacientes, podernos guiar nosotros mismos y encontrar esas herramientas que ustedes mencionan para fortalecer las que ya tenemos, porque el libre albedrío nos va a permitir saber o dejar que decida cada persona o nosotros mismos qué quiero modificar o hasta dónde quiero modificar. Eh, Porque también cada uno sabe, pues, cuánto quiere cambiar o cuánto no quiere cambiar. Eh, que aceptemos esa parte, esa responsabilidad. La responsabilidad es de ambas partes, no es nada más de una persona, pero no voy a poder cambiar a los demás. ¿Qué quiero cambiar yo? Porque a los demás no los voy a poder cambiar. Para de esa manera encontrar el camino y ocuparme o enseñarle o guiar al paciente a ocuparnos y dejar de preocuparnos con la culpa y amorosamente reconocer esa parte como persona individual que somos cada uno y evitar justificar y culpar, o sea, al justificar queremos culpar a los demás o a terceros. Hay que soltar esa parte y cambiar la culpa, vuelvo a insistir, para por la responsabilidad para generar menos dolor, porque si hay tanto dolor, tanto resentimiento, pues nos va a costar muchísimo el aceptar todo esto. Y evitar la victimización sin el reconocimiento, esto nos genera también un conflicto interno, un conflicto del dolor y nos limita a encontrar o identificar el problema y entonces eh, el paciente prefiere quedarse en el confort de que pues así me tocó y pues ni modo el justificar y ya es, como ustedes lo mencionan, bien claro, pues es muy difícil su comportamiento y es especial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué está dispuesto el paciente? Porque no vamos a cambiarlo mágicamente, ni va a cambiar porque nosotros queremos. Si viene a buscar ayuda, pues entonces ayudarle a reconocer todas estas herramientas eh, y evitar que tenga el reproche interno. Si logramos esta parte, vamos a poder cubrir esas necesidades básicas que está buscando y que soy yo mismo, ¿no? El que puede enfrentar y afrontar esta situación, y esto clarísimamente lo dijo Ale, sin pretender que los demás cambien. No van a cambiar los demás, el que tiene que cambiar soy yo mismo. El cambio soy yo y no podemos vivir
la experiencia de los demás, es mi propia experiencia. Entonces, si logramos guiar. Perdón, ya no te escuchamos, Paula. Pues, miren, yo veo que hay algunas manos levantadas. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a abrir nuevamente la sesión para poder, tocar esos comentarios, ¿les parece, Alex? Ok, Sí, porque perfecto. de pronto ya no escuchamos a Paula, ya nos quedan menos de 2 minutos y también ahí tenemos una manita levantada. Entonces creo que para poder cerrar de manera adecuada la sesión, pues vamos a mandarles otro enlace, ¿les parece bien? Sirve que pues si hay más comentarios, pues también lo hagan. Entonces, Paula, ya no te escuchamos, vamos a cerrar esta sesión, vamos a mandar otro enlace al grupo de WhatsApp para poder continuar, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias.